La reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado. A pesar de las intervenciones de los ministros del Interior, de Salud y la bancada que lideraba la propuesta alternativa y el proyecto del Gobierno Nacional, la mayoría apoyó archivarla como estaba previsto. 5 votos por el no al archivo del proyecto y 9 por sí al archivo del proyecto. O sea, ha sido archivado el proyecto. Con un fuerte debate que inició a las 8:30 de la mañana, la Comisión Séptima del Senado aprobó el archivo a la reforma a la salud. Lastimosamente, la reforma a la salud presentada por el gobierno ha dividido al país. Ha generado dos grandes bandos, los buenos y los malos. Una decisión que celebra la oposición, que la califica como una derrota al gobierno nacional. Y hay que celebrarlo porque hoy esa era una propuesta que se había convertido en un Frankenstein, que no tenía ni pies ni cabeza y que destruía lo construido en materia de salud en el país. Sin embargo, ahora preocupa que el gobierno nacional quiera implementar la reforma vía decreto. Claramente no puede ser una implementación a través de decretos, porque termina de esta manera destruyéndose lo construido en un sistema de salud que América Latina reconoce como uno de los más avanzados. La preocupación surge debido a las declaraciones y acciones del gobierno nacional para intervenir a Sanitas y la nueva EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. Es una crisis inducida, por ejemplo, en las demoras en los giros de presupuestos máximos, inducida en las decisiones de una unidad de pago por capitación, que es el valor que se le gira a las EPS y con ello a las IPS, insuficiente. Ahora es necesario que la Procuraduría, la Defensoría y las organizaciones judiciales revisen, verifiquen y validen las decisiones del Gobierno Nacional, de tal manera que no pongan en riesgo la salud de los colombianos afectados por la intervención de las EPS. Tras el hundimiento del proyecto de reforma a la salud con 9 votos a favor y 5 en contra en la Comisión Séptima del Senado, las reacciones no se hicieron esperar. La Asociación Médica Sindical Asmedas, seccional Antioquia, dice que el sistema de salud actual debe modificarse y que el Gobierno Nacional requiere un plan B. El presidente de Asmedas Antioquia dice que el Gobierno Nacional debe buscar mecanismos para garantizar el derecho a la salud de los colombianos. De modo que el gobierno tendrá definitivamente que establecer un plan B para poder avanzar en la garantía del derecho fundamental a la salud, viendo cómo saca adelante estas EPS, sea mediante la intervención, el fortalecimiento financiero del sistema o mediante la presentación de un proyecto de ley. Para la Asociación Médica Sindical, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 ordena que el sistema de salud debe modificarse para garantizar su sostenimiento y por ello se requerirán discusiones legales sobre estas temáticas. Habrá entonces que abordar la discusión legal sobre si se puede entrar a desarrollar articulados de esta ley estatutaria de la salud para poder garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos en cualquier lugar del territorio nacional. El directivo gremial no comparte el punto de vista de los congresistas que hundieron el proyecto de ley. Recordó que la iniciativa legislativa contó con el apoyo de la sociedad civil, organizaciones sociales, sindicales, entre otros, porque el país necesita una reforma. El hundimiento del proyecto de la Ley de Reforma a la Salud generó diversas reacciones, algunas de las cuales respaldan la decisión del legislativo, mientras que otras la lamentan. Los primeros en reaccionar fueron los congresistas, quienes, aunque no hacían parte de la Comisión Séptima, esperaban que el proyecto se hundiera como era previsto, así como ASEMI, el gremio que representa a las EPS en el país. Pero ahora se inventan una cosa complicadísima y es que apelan la decisión de la comisión. Pretenden suplantar la Comisión Séptima con la plenaria del Senado. Imagínense la cosa tan loca. Entonces ahora cada cosa que no se apruebe en comisión, pues habrá que llevarla a plenaria. Yo creo que esto es una buena noticia, porque va a obligar al país a pensar qué va a hacer con un sistema de salud que el gobierno se lo tomó ya todo y que no se ha preparado en lo más mínimo para atender a los pacientes. Recoge las voces de tantos actores que durante el último año insistimos en la inconveniencia de este proyecto para el sistema de salud, para los usuarios y en general para la operación cotidiana del sistema.
Por supuesto, también reaccionaron algunos miembros de los gremios. Además, el gobierno indicó que es posible que presente una nueva propuesta el 20 de junio. Enviamos un mensaje de gratitud por la valentía, arrojo y coraje de los senadores de la Comisión Séptima que lograron archivar una reforma a la salud que iba a colapsar todo el sistema de salud colombiano, impactando a millones de colombianos. Acá tenemos que hacer un esfuerzo como ciudadanos desde el Congreso de la República y toda la institucionalidad, y es proteger el sistema. Es desafortunado las medidas del gobierno nacional con la intervención de Sanitas y en este momento de la nueva EPS. Queda el gobierno nacional con el dominio de la salud de 29 millones de colombianos aproximadamente. El hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima para algunos fue una crónica de una muerte anunciada. Intervención, esta ha sido una palabra que hemos venido escuchando varias veces durante las últimas horas. Los usuarios de las EPS Sanitas y Nueva EPS no saben qué rumbo tomar. Nuestro periodista Santiago Noreña le ha hecho seguimiento a esta noticia y para entender con claridad vamos a comenzar explicándole a todos nuestros televidentes la diferencia entre intervenir y liquidar. Santiago, buenas noches. Claudia, buenas noches. Pues la palabra intervención está relacionada con el proceso administrativo que viene realizando el gobierno nacional con algunas EPS. Está enfocada en que el gobierno nacional a través de la Superintendencia Nacional de Salud asume las funciones administrativas de las EPS. Allí evalúa la situación en cuanto a la situación económica, así como la situación de gestión de la prestación del servicio médico. De allí se suscita la palabra liquidación, Claudia. Si la administración, si el gobierno nacional considera que la situación económica de la EPS es crítica, procede con la liquidación. Esto implicará que la EPS se elimina y que los usuarios que están afiliados a esas EPS serán remitidos a otras EPS. Claudia. Vamos a estar ampliando la información sobre este tema contigo, Santiago, un poco más adelante, pues precisamente después de que la Superintendencia de Salud tomara el control de la EPS Sanitas, este miércoles se confirmó otra intervención, en esta oportunidad de la nueva EPS, la más grande de Colombia. En las últimas 24 horas, 2 EPS han sido intervenidas por el gobierno nacional. Sanitas con más de 5 millones de afiliados y la nueva EPS con más de 10 millones de usuarios. Gustavo Petro justificó por redes sociales las razones para intervenir a las EPS, asegurando que no habrá despidos y que no habrá solo un interventor, sino una junta asesora representada por líderes de clínicas y hospitales. El gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud. Evitamos así una quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema de salud propiciada por la actitud de algunos congresistas que recibieron pagos de una EPS en sus campañas. Vinieron los congresistas, los partidos, tal, no, ¿cómo así que acabar las EPS, que hay un acumulado, que no sé qué, es una experiencia? Pero que el dinero es público, lo están usando ellos y los resultados no son buenos. Estamos en un momento crítico de nuestra salud, debemos trabajar todos juntos. Hemos hecho un llamado desde hace varios meses para que no se presentara lo que aparentemente se está presentando el día de hoy, y llamado que ha sido desatendido o no ha sido atendido por el gobierno, por el ministerio. Ahora, 2 de las EPS más grandes del país entraron a intervención forzosa y más de 12 millones de colombianos quedaron este miércoles en las manos del gobierno nacional. Luego de la intervención en menos de 24 horas a la nueva EPS y Sanitas, el presidente Gustavo Petro dice que va a reordenar el sistema de salud. ¿Cómo está el panorama hoy de estas EPS que han sido intervenidas, Santi? Pues Claudia, como lo veíamos en la tarde de este miércoles, el gobierno nacional acaba de anunciar la intervención a una nueva EPS. Se trata justamente de la nueva EPS y hoy en el país hay 6 EPS intervenidas. En su totalidad, estas 6 reúnen a 24,2 millones de colombianos que están afiliados a una EPS. Es decir, la mitad de los colombianos está afiliado a una EPS que hoy es administrada por el gobierno nacional. La primera de ellas fue intervenida en el año 2022, EMSANAR, que tiene más de 1,7 millones de afiliados. En 2023 hubo 3 intervenciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Estamos hablando de Asmed Salud, Savia Salud y Famisanar. Asmed Salud con 1,6, Savia Salud con 1,6 y Famisanar con 2,9 millones de afiliados. Importante destacar
destacar el tema de Savia, Claudia. Esta EPS está concentrada en el departamento de Antioquia. Sus 3 accionistas están aquí en esta región: la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Caja de Compensación Confama. También tenemos las 2 EPS últimamente liquidadas o intervenidas por parte del Gobierno Nacional. Estamos hablando de Sanitas, que fue el día de ayer con 5.600.000 afiliados, y la nueva EPS con 10.800.000 afiliados. Claudia. Intervenidas, así es, pues la nueva EPS es ahora precisamente la nueva promotora intervenida por el gabinete del presidente Gustavo Petro. Diferentes sectores se siguen pronunciando, cuestionando la decisión y además la están relacionando con el hundimiento de la reforma a la salud. La noticia de este miércoles es la intervención por parte del Gobierno Nacional a la EPS Sanitas. Ahora se suma la intervención que hizo el Gobierno Petro a la nueva EPS, la más grande de Colombia, con usuarios afiliados en 1.123 municipios de los 32 departamentos del país. Esto sí empieza a mostrar pues ese sistema público de salud del que tanto nos han hablado y que definitivamente pues pretende cambiar de tajo y de fondo el modelo como lo conocemos hoy. En comparación con otras EPS que no han llegado a ser intervenidas y que presentan peores indicadores financieros y de salud, refuerza la percepción de que la medida tomada contra Sanitas es más una retaliación que una acción justificada. Qué maldita desgracia está haciendo Petro para Bogotá y para Colombia. Recibimos una solicitud de la empresa Sanitas pidiéndonos que ejerciéramos vigilancia frente al proceso que viene de intervención forzada. Mientras tanto, desde el Ministerio de Salud reiteran que las EPS no han sido responsables con el presupuesto para prestar servicios. Es que nosotros estamos diciendo es que las EPS que no son capaces de ser aseguradoras financieras, y lo hemos visto. A la fecha, las EPS intervenidas por el gobierno son Famisanar, Ensanar, Savia Salud, Asmed Salud, Sanitas y ahora la nueva EPS, que concentra más de 10 millones de afiliados. Pues usuarios de la EPS Sanitas defienden la prestación del servicio que ofrece esta entidad. Algunos cuestionaron la decisión de intervenirla y calificaron el hecho como político. 2 razones, Santi, para la intervención de estas EPS. Una, económica, la deuda que tienen con las IPS, y la segunda, los PQR, es decir, las quejas y reclamos que tienen los usuarios. ¿Cómo está la situación, por ejemplo, de esta EPS en Medellín? Así es, Claudia. La versión que entrega el Gobierno Nacional contrasta con la percepción que tienen los afiliados a la EPS Sanitas. Puntualmente en Medellín, por cada 10 afiliados a esta EPS, 8 están satisfechos con el servicio ofrecido. Juan Carlos Manrique lleva más de 15 años como afiliado a la EPS Sanitas. La mayoría de integrantes de su núcleo familiar también están vinculados a esa entidad. Incluso dice que algunos de ellos han recibido atención que supera las expectativas. Es un hermano mío que tiene apnea de sueño. Le mandaron un CPAP, un aparato con el que tiene que dormir cada noche, y anoche lo estrenó. Consultamos, cotizamos cuánto costaba, cuesta alrededor de 5 millones de pesos el equipo. Sí, la EPS lo citó al proveedor, le dio la orden, él fue, la reclamó y ya, y ayer apareció en el apartamento con el aparato, pues con el equipo. Sin embargo, Juan Carlos manifiesta su preocupación al considerar que la intervención del Gobierno Nacional a Sanitas podría deteriorar el servicio. Tanto esta intervención como la misma reforma a la salud que se propone es una locura. No tiene pies ni cabeza. Si usted va a hacer un cambio en algo que tiene actualmente, pues hágalo para mejorar. Como Juan, son miles de usuarios los que cuestionan la decisión del Gobierno Nacional y defienden los servicios de Sanitas. Tiene más de tinte político, ¿sí? Es lo que se puede decir. Es una empresa muy buena, el servicio siempre ha sido excelente y pues no tengo ninguna queja de ella. Son varios años con la entidad. Yo no tengo queja, para mí es la mejor EPS. El único problemita que hemos tenido a veces es con la asignación de la cita, pero es rápido. Pero por favor, llevo 8 años con ella y no tengo queja. Es la mejor EPS que conocí. Según los registros de calidad del servicio, el 74% de los usuarios de Sanitas en el país está satisfecho con la EPS. En Medellín, el registro es del 78%. Hablamos precisamente de las EPS, hay públicas y privadas. Santi, en el panorama de las privadas, ¿cómo quedan?
Hace un momento veíamos cómo estaba el panorama de las EPS liquidadas, intervenidas. Ahora vamos a ver cuál es el panorama de esas EPS que aún no han sido intervenidas y que siguen en poder del sector privado. Son más de 25,7 millones de afiliados los que se concentran en estas EPS. Estamos hablando de Sura, que tiene 5,4 millones de afiliados, con una participación también importante aquí en el departamento de Antioquia, puntualmente en la ciudad de Medellín. Salud Total con 4,8 millones de afiliados, Codosalud con 3,3 millones, Mutsaler con 2,6 millones de afiliados. El régimen de excepción hoy tiene 2,2 millones de afiliados, Compensar 2,1 y Cajacopi 1,4 millones de afiliados. Otras EPS ya de menor capacidad tienen cerca de 3,9 millones de afiliados. Claudia. Centrémonos en esta primera. Con más de 5 millones de afiliados en Sura. Mire, Santiago, hay miles de personas, no solamente en Medellín, también en Antioquia, afiliados a Sura y en este momento tienen temor. No saben qué va a pasar, no saben si ahora el gobierno va a estar detrás de esta entidad promotora de salud. ¿Qué podemos esperar? Claudia, los sondeos que se han hecho para evaluar la calidad del servicio de diferentes EPS denominan a Sura como una de las prestadoras que ha venido ofreciendo mejor ese servicio en el territorio nacional. Así lo han venido catalogando justamente los usuarios. El gobierno nacional había anunciado hace algunas semanas que había sostenido una serie de conversaciones puntualmente con las directivas de Sura y otras EPS que tienen un rendimiento positivo en el manejo de sus finanzas, así como en la prestación de sus servicios, y que han anunciado su intención de sumarse a las propuestas de hacer esa transición hacia lo que venía planteando el gobierno nacional en la reforma a la salud, puntualmente de convertirse en gestoras de salud y vida. Hasta esta semana tuvimos reuniones con 5 importantes EPS que están inclusive aquí esperando que ojalá se pueda tramitar para poder hacer el trámite a gestoras. Sura, Salud Total, Mutualser y al mismo tiempo Salud Vida.